Listo. Bueno, buenas noches a todos. Esperamos poder aprovechar la noche de ahora. Intentaré acercarme lo mejor que pueda a transmitir un poquito la filosofía del uso de AdNex para como la técnica última de aplicación para lo que es diagnóstico de una masa anexial e intentar acercarnos al diagnóstico de un cáncer de ovario. Así que específicamente veremos ello, ¿ok? Bueno, precisar que el ovario en este momento, el cáncer de ovario es el séptimo cáncer más frecuente entre todas las mujeres del mundo. Así que es necesario que centremos esfuerzos para tratar de poder acercarnos al diagnóstico. Los objetivos de hoy fundamentalmente serán ver casos prácticos de cómo aplicar el IOTA, este modelo, el ADNEX, en el estudio de una masa anexial. Asimismo, entender la utilidad de la ecografía en el diagnóstico del cáncer de ovario, idealmente en el estadio inicial, que es el objetivo de detectar una masa anexial. ¿Qué considerandos debemos precisar para iniciar la reunión, ¿no? La incidencia del cáncer de ovario es elevada, hay varias presentaciones de 11 por casi 100.000 mujeres al año. ¿Cuál es el problema en realidad? Que en Latinoamérica, varios países de Latinoamérica, el nuestro también, por supuesto, muchos planes ginecológicos no incluyen una ecografía transvaginal y eso motiva varios de los casos que voy a presentar el día de hoy y que probablemente con la utilidad de la tecnología y todo lo que podamos usar vamos a poder aprovecharlo un poco, ¿no? Los rangos de supervivencia han ido bajando a los 5 años, hay diversos porcentajes que no intento precisar todos ahora, pero cuando ya no está en estadio inicial, la supervivencia a los 5 años solamente es 28%. Entonces es necesario reforzar recursos en diagnosticar el cáncer de ovario, sobre todo en estadio inicial, debido a su agresividad y escasos síntomas en su inicio. ¿Cuál es el problema actual? ¿Cuál es la realidad actual, no? Eh, Voy a presentar gran parte de las imágenes que vamos a presentar acá, todos los casos, es a través de la plataforma de los equipos de Voluson. En este momento me presento como speaker de Voluson para presentar los casos y los usos específicos de las bondades de todo lo que es el equipamiento de este tipo. ¿Cuál es la realidad para el cirujano, para el médico que está en consulta, para todos los que tenemos que afrontar a veces si recibimos un informe ecográfico de una masa anexial de nuestras pacientes? Es que es muy común encontrarnos con la palabra tumor complejo. ¿Y qué es lo malo? Que en realidad no nos ayuda para poder dirigir el manejo del caso. Varias de las imágenes que tengo acá han sido presentados como tumor complejo. Son casos de la consulta, casos reales. Tenemos endometriomas, tenemos borderline, serosos borderline, tenemos cánceres entre estas 4 imágenes, pero todos decían tumor complejo en el informe. Entonces, ¿cómo podemos planificar un esquema de manejo, diseñar una guía de trabajo si más o menos todos los informes de los diversos tipos de tumores nos viene como un tumor complejo? No nos ayuda como cirujanos o como médicos tratantes, así que intentaremos discriminar y discernir cómo, usando la tecnología y la experiencia, podemos ir mejorando la terminología para ayudar a nosotros mismos, si somos los que tratamos a la paciente, a los médicos tratantes, si, no son si son las pacientes referidas, así que vamos a revisar ello. No podemos seguir avanzando si no presento esta data de esta publicación. El año 2020 se hace una publicación en todo lo que es registro sonográfico en Original Research, que lo publica en Radiology de Estados Unidos, en el cual se publica el año pasado, el 2020, todo un sistema de registro y sugerencias de cómo reportar una masa anexial para intentar que sea más comunicativa, para tener un mayor impacto de manejo. Muchas de las descripciones se basan en terminología del grupo de IOTA. La propuesta es en gran medida mucho de las clasificaciones e impresiones subjetivas, pero define 5 categorías de resultado ecográfico que se los voy a presentar al principio y al final de la reunión. Cuando tenemos una masa anexial, entonces ya el objetivo es alejarnos de un término genérico como es la masa compleja. Tenemos que tratar de precisar al cirujano
nuestra masa que estamos teniendo, el tumor de ovario, la masa anexial que vemos, el quiste que vemos, es qué categoría de riesgo tiene. Estamos forzados a través de las terminologías actuales, 2020, 2021 y las guías que vienen para el 2022, a establecer un riesgo para esa tumoración. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Después de establecer el riesgo que tiene esa tumoración de ser maligna, vamos a usar una clasificación que son los ORATs, que es exactamente muy parecido a la mama, que son los BIRATs. Cuando nosotros recibimos un informe de mama y recibimos un BIRAT 0, un BIRAT 1, BIRAT 2, un poquito que tenemos idea de un poquito qué han encontrado y un poquito qué va a pasar con la paciente. Lo mismo se busca en temas de masas de ovario. Establecer un ORATS 1, ORATS 2, 3, 4 y 5. Y cada una tiene un color determinado y obviamente el avance de los números en ascenso es justamente en el nivel de severidad de la lesión. Entonces les dejo un poquito la gráfica de cómo vamos a irnos organizando. ¿Para qué sirve tener esta clasificación? Para poder organizar el manejo. Acá les presento una guía que propone el Sistema Mundial de los RADS de Radiology y que se está siguiendo en varios de los consensos europeos que también voy a presentar acá, en la cual dice que si usted clasifica esta masa como verde o amarilla o anaranjada o roja, los protocolos son diferentes. El rojo y el anaranjado deberá referirlo a una unidad de oncología ginecológica, de acuerdo al resultado que le ha salido por el alto riesgo de esa masa de ser un cáncer. Si es amarillo, puede manejarla todavía en la unidad de ginecología especializada. Y bueno, si es verde o es un ORATS 1, puede manejarla de forma expectante y no tiene necesariamente que operarlo. Entonces, para eso sirve establecer un riesgo, para eso sirve ponerle una caja de color a cada una y para eso sirve poner qué ORATS ha salido el tumor que han visto, para poder establecer un protocolo de manejo como una guía que nos ayuda como muchas de las patologías que tenemos en ginecología. El año 2021, ahora, se reúne varios de los grupos más importantes que deciden el manejo de una masa anexial, específicamente, por ejemplo, la Sociedad de Endoscopía Ginecológica Europea, el grupo IOTA, que ustedes saben ha dado diversas terminologías a nivel mundial y que tiene mucho impacto en Sudamérica y en el mundo, y el grupo de ISU, de la Sociedad Internacional de Ultrasonografía, que es un poquito la sociedad de mayor impacto mundial en todo lo que es ultrasonido, y establecen un consenso, que ahora vamos, algunos de esos términos, a revisarlo acá. La Sociedad el Instituto Nacional del Cáncer ha hecho muchas publicaciones sobre esto. Las principales revistas del mundo trabajan editoriales permanentemente del año 2000 sobre lo que es el cáncer de ovario y cómo poder afrontarlo. Y a esto nos lleva. Todos nos encontramos con un tumor de este tipo. Encontramos un tumor de... Perdón, tengo una interferencia en el audio. No sé si la administración puede bloquear el audio de las personas, si es posible. Sí, Aló. doctor. Voy a mutear a todos y otra vez vuelvo a prender su micro, ¿sí? Correcto. Ya, prenda su micro. Ahora sí, estoy de nuevo. Sí, perfecto. Sí. Ok, perfecto. Y bueno, llegamos a lo que se trata la reunión de hoy. Tenemos un tumor que estamos escaneándolo en la consulta, estamos escaneándolo en la unidad o en la emergencia y tenemos que afrontar la evaluación de este tumor, tenemos que ponerle nombre y para eso tenemos que usar toda la tecnología a la mano. Es necesario precisar bien una masa anexial porque el uso subóptimo de un recurso no con tecnología avanzada nos puede inducir a dar un informe inadecuado, una cirugía inadecuada y una repercusión muy grave para la salud de la paciente. Así que tengo que precisar cuando veo esa masa con lo que tengo a la mano en sonografía, si es un tumor invasivo, es un quiste funcional, si me parece que es un tumor benigno o acaso me parece un tumor de alto riesgo, si es una masa tubárica. Tengo que afrontar, ya no puedo escaparme de dejar de ponerle un nombre al tumor. Es fuerte, pero no es. Daniela, tengo el mismo problema del audio. Ya está, ya está. Aló, ok. Perdón, regreso entonces. ¿Cuál es el objetivo de que una clínica, un hospital, un centro que trabaja con patología de masas anexiales y ofrezca programas quirúrgicos
deba de tener un objetivo, como objetivo disponer de una unidad ecográfica con diagnóstico avanzado, especializado. Dos requisitos, tecnología y experiencia. Son las dos cosas que hay que tener para poder tener resultados óptimos. Y todos los institutos clínicos deben buscar ello. ¿Para qué? Para tener un diagnóstico lo más certero posible, orientar el manejo. ¿Y para qué? Para evitar cirugías innecesarias, porque a veces alarmamos innecesariamente, reportamos inadecuadamente o inexactamente un tumor como potencialmente maligno y es simplemente un tumor funcional y no tendría que haber sido operado. Y al contrario, eso motiva demasiadas cirugías, costos elevados para el sistema de salud y ni qué decir de la ansiedad de la paciente cuando no precisamos bien ello. Eh, bueno, mira, Daniel, hay un registro encima de mis transparencias, no sé si puedes eliminarlo, no lo he hecho yo. Ya, lo veo ahorita, doctor. Ok. Hace 3 años en Europa se desarrolla un proyecto grande y se evalúa la utilidad de la resonancia, la tomografía, de la ecografía para la evaluación de las masas anexiales. ¿Por qué? Porque había mucha tendencia de los institutos, sobre todo oncológicos, hospitales con perfil oncológico, de usar fundamentalmente la tomografía, la resonancia, y no nos ayuda a precisar la naturaleza exacta de una masa anexial. Y se establece los principales proyectos y publicaciones, y España forma parte de lo que es la fase 5 del estudio IOTA, un grupo importantísimo de España, para precisar la utilidad de la ecografía para identificar las lesiones de ovario, y se ve el impacto en muchas publicaciones, y lo que voy a traer acá son publicaciones validadas, con métodos rigurosos científicos, que hablan de las bondades de la ecografía y la precisión para poder acercarnos a la masa anexial. ¿Cuáles son los problemas? El problema número uno es el falso positivo. ¿Qué pasa cuando dije que es un tumor que me parece que es un cáncer y alarmo al cirujano y todo lo que diagnostico me termina siendo un tumor malo, según en mi informe sonográfico? Es que van a operar innecesariamente una masa anexial que muchas veces es funcional, que muchas veces es benigna, que podría haber tenido perfectamente un manejo expectante. Problema número dos, el falso negativo, ¿no? Operar una masa anexial como benigna, que resulta ser un cáncer, y no haber estado preparados para un estadiaje completo, porque nos damos cuenta ya en plena sala de operaciones que es un cáncer. No siempre, yo creo que el 90% podría no estar preparado para hacer un estadiaje completo. Entonces, a veces no cuentan los centros con biopsia y congelación si lo están operando privadamente porque no estaban preparados para afrontar un cáncer. El problema número 3, otra vez con el falso negativo. Operamos una masa anexial como benigna porque creía que era benigna, por tanto, no he hecho biopsia y congelación, y resulta que cuando me llega el resultado de la anatomía patológica en la primera consulta postquirúrgica, me doy con la sorpresa que es un cáncer. Perdón. Y ese es un problema que está ocurriendo cada vez más frecuentemente. Entonces, ya tenemos a la paciente con un resultado, con un cáncer, o muchas veces un borderline, la paciente no lo sabía, nosotros tampoco, y hay que reprogramar a la paciente, ingresarla a un programa oncológico, con todos los inconvenientes que eso puede tener. A veces vemos una masa como la que está acá a la izquierda, nos parece que es una masa simple, un quiste unilocular, lo reporto como simple, lo operan muchas veces en centros más chicos o se lo opera en la guardia como una laparoscopía aparentemente simple, y cuando hacemos una revisión del caso vemos que no tenía una adecuada revisión sonográfica completa, como debe de tener un protocolo de una masa anexial bien estudiada, porque cualquier masa anexial puede ser un cáncer. La CEGO dice que debemos tener un enfoque oncológico. Un quiste que parece bonito puede ser un cáncer, y eso puede ocurrir a los 18, a los 20 años, 25, no es patrimonio de una edad determinada.
Acá tenemos, por ejemplo, una masa anexial. Regreso otra vez. Tenemos una masa anexial, otra vez, que parece simplemente unilocular, pero cuando es mejor explorada, con una mejor tecnología, con un mejor acercamiento, con otro tipo de ampliación, otro tipo de potencialidad para poder mejorar los contrastes, vemos que ya presentaba papilas y esta es la única que muestro, pero a veces tiene más, pero ya la habíamos reportado como un quiste simple unilocular y ya podría estar programada para una laparoscopía simple y muchas veces tampoco se le programa para una congelación. Y ni qué decir si usamos las bondades superiores que nos puede ofrecer la volumetría, que vamos a revisar varios casos en la que ya precisamos con mayor nitidez en diversas partes sólidas y papilas. Entonces, creo que no es justo para un cirujano no tener esta información y a veces fiarse por informaciones de equipos mucho más básicos y no asociados a la experiencia. Este es un informe real de una de las masas que estoy presentando acá, operadas como un quiste simple. Y fíjense, la anatomía patológica reporta áreas de proliferación y no era un tumor seroso como parecía, sino un seroso mucinoso borderline. Y aparte tenía asociado en su pared un carcinoma microinvasivo. Pero esto a veces ya se sabe al mes o a las 3 semanas de la cirugía. Y a veces ya le cuento porque tengo mucho contacto por varios proyectos de trabajo con los médicos que hacen anatomía patológica y bueno, ya tenemos el quiste fraccionado, con la cápsula rota y obviamente todo el estadiaje cambió. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estuvo nuestra etapa de evaluación exhaustiva de esa masa antes de entrar a operarla? Y eso creo que debe tener impacto el día de hoy para poder conocer y saber que tenemos que trabajar en ello. ¿Por qué es importante discriminar la naturaleza de la masa anexial? Solamente para yo poder precisar y decir si estuve acertado o no en el diagnóstico, no es eso. Es que eso cambia todo el pronóstico de todo el pronóstico de la paciente. Si alguien durante la cirugía opera y no sabía que era un cáncer, romperle la cápsula, obviamente cambia el grado de diferenciación, el grado hay importancia en el grado de diferenciación posterior de esa masa, y peor aún si es un carcinoma, por supuesto, invasivo epitelial. Ya el Lancet hizo varias publicaciones desde el año 2000, 2004, 2006, la importancia de que un hospital tenga un equipo con experiencia y con manejo oncológico, quirúrgico, de una masa anexial que tiene características de ser inadecuada. El tipo de equipo que opera una masa, por supuesto que cambia todo el pronóstico de la paciente. Entonces, ya está publicada la data, entonces tenemos que trabajar en mejorar la supervivencia y para eso no tenemos que encontrar un cáncer, idealmente al menos reducir que eso nos pase lo menos posible. Para eso tenemos que diseñar dos estrategias. Las pacientes, hay dos tipos de pacientes. Hay pacientes que acuden al chequeo oncológico, que vienen para hacerse un chequeo completo, y hay otras pacientes a quienes ya se le encontró una masa anexial, de diversas maneras, a veces haciéndose una ecografía abdominal o de algún tipo, pero ya alguien le encontró una masa anexial. Entonces, cada una tiene un enfoque diferente, pero las dos posibilidades pueden llegar a que podamos verlo. Cuando tenemos estos casos, una paciente que viene a su chequeo oncológico y una paciente que viene ya con una ecografía, que se le detecta una masa anexial, hay dos caminos. Los grupos médicos tienen dos caminos para decidir y ustedes tienen que decidir en qué lado van a estar. Están por un lado los que mencionan que no existe screening de cáncer de ovario aún, ¿ok? Lo cual técnicamente es cierto, ¿ok? Los grandes consensos establecen que no hay un método perfecto para hacer screening de cáncer de ovario. Hace poco hubo una reunión en una sociedad muy importante en la que se trató a nivel nacional el tumor de ovario, pero tuvo mayormente un enfoque oncológico. Y el resultado casi de la reunión fue ese, de que no existe un método de screening de cáncer de ovario. ¿Cuál es el problema? De que eso no significa que no podamos hacer nada, porque suena a que no podamos hacer nada cuando negamos alguna prueba que puede acercarnos al diagnóstico. Entonces acá están los médicos que los llaman los trials. Mi estrategia es no hago nada mientras no existe un trial que me conforme y que valide mi método. Entonces, al no haber un método,
de diagnóstico, un método de screening, no hago nada. Y ahora van a ver todos los casos que presento, resultado de este esquema, de la tendencia de los trials, de que no existe un método de screening. Por otro lado, existe el método de mi paciente, partir de la premisa de decir mi paciente, mi familiar, yo mismo, si es que es una dama, puedo tener un tumor que puede ser potencialmente maligno. ¿Qué estrategia voy a hacer para poder saber eso? Busco los mejores recursos diagnósticos para descubrirlo, ¿ok? Entonces tenemos que diferenciar. Esta transparencia probablemente es una de las más importantes y me hubiera gustado que la presentemos en las reuniones de consenso de las sociedades científicas. El objetivo, entonces, de la evaluación de la noche es hacer que luego de escanear una masa anexial, yo debo, bajo el método que use, establecer que ese tumor tiene bajo riesgo, un mediano riesgo o un alto riesgo de ser un cáncer, por el método que use. El día de hoy yo voy a presentarles específicamente cómo usar el ADNEX, que es el método actualmente bandera del uso de la corporación IOTA, de la terminología IOTA que parte de Europa. Pero hay varios métodos que pueden usar. El método que vayan a usar tiene que establecer un enfoque de riesgo. ¿Para qué? Si es de bajo riesgo, no necesito mayor pruebas complementarias, probablemente tampoco necesite marcadores. Si se programa cirugía a pesar de ser de bajo riesgo, porque de repente la masa es dolorosa o porque tiene un enfoque de infertilidad, podría no programar biopsia congelación y puedo hacer la cirugía programada o inclusive puedo hacer un manejo expectante. Si es de mediano riesgo, tengo que usar ya pruebas complementarias, puede todavía manejarlo el servicio de ginecología general, pero tendría que haber un ginecólogo disponible por la posibilidad de que la masa no sea lo que nos pareció. Y si estamos haciendo la laparoscopía, tendría que hacerla a alguien que está calificado para hacer la laparoscopía avanzada, en caso haya que darse cuenta que la tumoración no es lo que nos parecía. Ya no puede cogernos de sorpresa. No podemos programar una masa que me sale de mediano riesgo con el esquema del protocolo de arriba. Hay que contar con biopsia y congelación, por tanto no puedo programarla de noche si no tengo biopsia y congelación, o en algún lugar donde me ofrezcan biopsia y congelación. Y de alto riesgo, sí definitivamente hay que programarla con la especialidad de ginecología oncológica, hay que hacer pruebas complementarias. Si van a hacer la laparoscopía, tiene que ser un grupo que maneje la laparoscopía avanzada. Y si va a hacer la parotomía también, poder hacer todo el estadiaje, tener todo el protocolo completo, como le corresponde a un hospital o a una clínica de nivel avanzado. Y hay que tener, por supuesto, como les digo, biopsia disponible. Ese es el objetivo de poder ponerle riesgo y la barra de la izquierda es el modelo ADNES que les comenté, poner color al riesgo que vamos a sacar. Así que empecemos un poquito con este correlato a establecer ya un poquito, de forma un poco más práctica, qué es lo que vamos a ver acá. Otra vez les presento la masa nuevamente, que vemos una masa quística con un componente sólido que podemos revisarlo. ¿Cuál ha sido el problema en el tiempo, la evolución en el tiempo? Se nos dijo que los scores podían ser una solución. Puedo aplicar varios scores ecográficos que han habido varios en el transcurso de los años. Todos han fracasado en cuanto a acercarme a la posibilidad de un diagnóstico. También, por mucho tiempo, el Doppler era lo más importante y todos mandábamos a un Doppler y si me salía el índice de resistencia menos a 0.5 era probablemente un cáncer y si era mayor a 1, lo más probable es que sea benigno. Lamentablemente tampoco tuvo el impacto que queríamos para discernir entre masas benignas o malignas, porque hay muchas masas malignas con índice de resistencia bonitos y muchas masas benignas también con índice de resistencia bajos, muchas de las masas al contrario funcionales. También se pensó que la volumetría, la 3D, la tecnología de los equipos podría ser la solución y bueno, tampoco lo fue, ayudó mucho, pero no era para discriminar entre benigna y maligna. Finalmente la evidencia nos dijo que la combinación de la tecnología avanzada de la gama de mi equipo y tener la experticia de la evaluación de una masa anexial ha sido la combinación más adecuada para poder hacer el diagnóstico. ¿Ya comiste? ¿Estás que te saborea? ¿Cuál es el problema de la ecografía?
si bien es cierto es una ventaja en la evaluación de la masa anexial, también es una desventaja. Doctor Igor, Sí, discúlpeme. ¿Podemos intentar dejando de compartir y volver a compartir para que eso desaparezca, por favor? Gracias. ahí estoy de nuevo. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Ok, perfecto. Gracias, Daniela. ¿Cuál es la desventaja entonces de la ecografía? Si bien es cierto, también me da muchas ventajas. La desventaja es que es una evaluación subjetiva. Depende mucho de dos cosas, de la calidad de la imagen y de la experiencia del examinador. De nada me sirve tener un super equipo si no tengo la experiencia. Y a veces también puedo tener la experiencia, pero mi equipo es de baja gama y no me permite llegar a la nitidez de las papilas, de las partes sólidas y tampoco puedo aportar y me va a inducir al error. Entonces necesito tener esas combinaciones. Hoy día entonces vamos a revisar el modelo ADMEX. El modelo ADMEX aplicado en los equipos que ya viene el equipo un equipo específico de alta gama, ya viene incorporado el ADMEX en los equipos y ahora se los voy a presentar cómo poder manejarlo, ¿no? Numerosas publicaciones en las principales revistas del mundo, acá dejo una de Lancet de Oncology, en la diferencia para un hospital, el impacto que puede tener una unidad de ecografía de expertos para evaluar sus masas anexiales. Hay un mejor manejo de los casos premalignos, hay una disminución de las cirugías innecesaria y por supuesto que hay menor costos de manejo de una masa anexial, ¿no? Para empezar a conocer, muchos, previo al COVID, han habido muchos cursos que se hacían en provincias. Para mí fue una gran sorpresa encontrar equipos de alta gama en numerosas regiones de nuestro país, lo cual habla del avance de nuestras regiones, de cada lugar, y eso a la larga beneficia a nuestras pacientes. Ustedes van a la opción de su equipo, de opciones en configuración, y acá pueden ver, este es el menú de uno de los equipos, todos los programas que ustedes tienen disponibles dentro de su equipo. Y acá, por ejemplo, tengo el menú del Bolus N8 y acá pueden ver que se cuenta en el menú para poder hacerlo el Jota Adnex y también acá está el Jota Simple Rules, que muchos lo usan y ya está incorporado en los equipos. Muchos lo tenemos en la computadora, lo hemos usado en los celulares, pero ya están incorporados en los equipos. Así que solamente hoy día intentaremos también, si bien es cierto no tiene todo el impacto, la motivación de la sesión de hoy día, intentaremos acercarnos un poquito a lo que es la plataforma, de lo que es botonería y todo lo demás para que sepan dónde encontrar el programa, ¿ok? Necesariamente los que van a usar Adnex tienen que conocer los artículos y la base original de Jota, en la que habla cómo definir una tumoración, para poder escribir a qué vamos a llamar papila y todo lo demás. No voy a revisarlo todo el día de hoy, pero recordar que hay un menú que muchos ya conocen sobre esto, cómo se le puede poner el nombre a cada uno de los quistes, a qué voy a llamar unilocular, con componente sólido, sin componente sólido. Necesitamos pasar esta etapa de revisar la terminología. Y luego vamos a llegar a predecir el riesgo de malignidad de ese quiste. Debemos precisar que por mucho tiempo se trabajó lo que son las reglas simples y muchos lo tenemos incorporado en las unidades de ecografía, en nuestra consulta, las reglas de benignidad, malignidad, y las íbamos usando. ¿Y cuál es el problema? De que a veces casi un 30% no aplica. Ustedes lo usan y se duplica, tiene algunas características de malignidad y algunas de benignidad y ya no me permite hacer un riesgo. Entonces ese es el problema de las reglas simples, que dicho sea de paso también lo cuentan con el equipo, como se los mostré en el menú de la configuración de los equipos Voluson de determinadas gamas, es que pueden encontrar, por ejemplo, las reglas simples también, y acá pueden marcar las simples, las malignas, y les puede salir las características de la masa. ¿Cuál es el problema? El cirujano, cuando ya está ante una masa anexial, desea saber, más allá de toda esta terminología y todo lo que estamos hablando, nos piden si podemos estandarizar o no criterios. Una forma más simple de entender qué hago para poder establecer un manejo estandarizado de acuerdo a estándares basados en evidencia. Entonces hay que definir el riesgo de malignidad. A eso nos lleva otra vez lo que estoy hablando ahora en la noche, definir el riesgo de malignidad.
El 2016 sale un metaanálisis que revisa todos los índices hasta el momento para poder predecir los índices de riesgo de malignidad. Y nos llega a la conclusión que nada supera la impresión subjetiva del experto. Siempre va a ser superior a todos los índices previos en la mejora de la sensibilidad y la especificidad. Y luego hay una segunda publicación, el British Medical Journal del 2020, presenta una serie de 4.905 pacientes, un gran estudio multicéntrico muy conocido en lo que es endoscopía ginecológica, manejo de masas anexiales, en la que compara todos los métodos vigentes hasta el momento. Y la conclusión final es que el método, el ADNEX, con CA125 o sin CA125, termina siendo uno de los más importantes. Ahí aparece entonces el ADNEX como método predictor de cáncer, no solo dicotómico, sino politómico. Me va a permitir detectar no solamente la masa anexial como benigna o maligna, sino que también me va a permitir avanzar en el estadio del cáncer, que en caso pudiera tener un cáncer, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco ahora. Acá está la plataforma del ADNEX. Ustedes van a ver, esto es lo que va a aparecer en el ADNEX, en los equipos. Ahora los vamos a ir revisando e ir explicando un poquito cómo va apareciendo esto. ¿En qué se basa la metodología del ADNEX? Menos mal no son 10, 15, 20 marcadores. Son solo 6 marcadores que son solo relativamente fáciles. Perdónenme, antes de empezar quiero ver si tengo efectivamente la plantilla que necesito acá. Ok, perfecto. Entonces, vamos a revisar los marcadores del ADNEX. Primero, lo único que tienen que saber es el máximo tamaño del quiste o del tumor que están viendo. Segunda cosa que tienen que ver, si ustedes ven una parte sólida dentro del tumor, tienen que medirla. Varias modalidades de medirlas, pero acá vamos a hacer una forma simple de la altura. Y acá ven un tumor también con varios lóculos. Igual tienen que precisar si el tumor que ustedes tienen tiene más o no de 10 lóculos. ¿Por qué el número de 10? Me lo han preguntado en varios congresos. Es que lo han estudiado de forma sistemática y han visto que a partir del número de 10 lóculos el porcentaje de riesgo aumentó notoriamente y tiene un valor significativo, así que fue un consenso de establecer ese punto de lóculos de 10. También establecer las papilas. Si hay papilas hay que establecer el número de papilas, cuántas hay, si hay una, si hay dos, si hay tres. Si hay sombra acústica, también me lo preguntaron, doctor, ¿por qué es importante la sombra acústica? Generalmente se asume que cuando hay sombra acústica, muy probablemente tengamos más posibilidades que el tumor sea benigno, así que eso suma a favor de la paciente. Y bueno, la citis. La citis, no solamente la citis, el líquido en Douglas, sino que supere el fondo del útero, es considerado como ascitis. Esos son los 6 caracteres que evaluamos en el ADNEX. Entonces, repito la ventaja del ADNEX. A diferencia de los otros métodos, no va a decir solamente si el tumor me parece benigno o maligno, sino que va a ir más allá y me va a establecer probablemente qué posibilidades tengo de ser un estadio inicial o de repente de ser un tumor metastásico. Hay una plataforma que la estoy presentando acá y en la que solo tenemos que llenarla. Nos van a preguntar la edad de la paciente, si proviene o no de un centro oncológico, el tamaño de la lesión. Trabajamos toda esa data. Hay datas que antes han estado en celulares, ahora están más con restricción, algunas tienen costo y ahorita están en revisión los programas para uso accesible para todos, ¿no? Pero en las máquinas actuales de gama alta ya las tenemos incorporadas, ¿no? Entonces, acá otra vez el tumor que nos va a acompañar, fíjense, tenemos acá el tumor. Vamos a establecer el riesgo, específicamente en el caso anterior que les estoy mencionando, por ejemplo, nos sale un riesgo de benignidad de 88%. Esto va a tener un ORATS 4, que consideramos un riesgo intermedio porque está arriba de 10, y acá nos sale 11, y así vamos a establecer un poquito la plataforma de cómo nos sale, y también nos va a salir al costado de la derecha qué color nos salió el tumor nuestro, si es amarillo de bajo riesgo, si es anaranjado de riesgo intermedio o rojo de alto riesgo. ¿Y para qué? Ya les dije, para establecer el protocolo de manejo. Hace varios años ya se trabaja el protocolo de proyecto OVAPAT, específicamente, por ejemplo, este es un modelo del Hospital Rebagliati, en la que el objetivo es establecer un flujo de manejo de una masa anexial, apenas es derivada, como si nos conviene
que esa masa debe ser manejada por el Servicio de Oncología Ginecológica o por el Servicio de Ginecología Especializada. Entonces lo único que hay que establecer, y eso tiene que estandarizar los equipos, es qué punto de corte de malignidad van a establecer para poder considerarlo de manejo por el Servicio de Oncología Ginecológica. Varía en los hospitales europeos y americanos. Nosotros hemos considerado que un buen número es 20%. En la data también está revisada, por supuesto, para temas de revisión de resultados, 15% y todo, pero hasta ahora el punto de corte 20% probablemente sea un poquito el más óptimo para poder dividir el protocolo de ADMES entre si es operado por el grupo de oncología ginecológica o el grupo de ginecología especializada. Entonces es una forma de hacer triaje de la masa anexial. La sensibilidad es muy buena, es de un 96%, una especificidad menor, pero la sensibilidad nos privilegia en este caso y un odds ratio de 72.7. Pero bueno, no podemos evitar que a veces estos números puedan confundir y tenemos que, la meta es hacer más fácil todo esto. Toda esta primera parte de la exposición, que ha sido fundamentalmente teórica y ahora ya pasamos a la revisión de casos, no debe confundir al cirujano. El cirujano debemos darle un número fácil para poder ver si es conveniente operarlo o no operarla, si puede hacer manejo expectante según la evidencia. Y el reto va a ser establecer este protocolo, este de acá. Llegar, como les dije al principio de la exposición, a poner qué ORATS es mi masa anexial. Según eso, si es una guía verde, una guía amarilla de bajo riesgo, puede ir al servicio de ginecología, pero si es ya un patrón anaranjado, un patrón rojo, que es lo que llamamos alto riesgo, debería ir al servicio de oncología ginecológica por el riesgo que se ha precisado. De esa forma, mejoramos un poquito el triaje y así evitamos que oncología ginecológica opere puros quistes que son benignos en la data, o al revés, que ginecología se encuentre a cada rato con un tumor que es maligno cuando no parecía ser maligno. Entonces, se trata de optimizar el uso de los recursos técnicos porque el recurso humano, como los cirujanos, es muy valioso y cada uno debe de estar de acuerdo a la guía y el protocolo adecuado. La guía va un poco más allá. El manejo es diferente si es el manejo en la premenopausia o un manejo en la posmenopausia. Varía, les da una guía de cada cuánto controlar ese tumor, si puede ser cada 6 o 8 meses, si debemos hacer o no resonancia, cómo derivarla. Y cómo hacer los reportes. También hay una publicación del grupo americano del 2018, el Radiology, en la que nos da algunas pautas como sugerencias para establecer el nombre a cada una de las imágenes que muy bien ya un poquito definimos y diagnosticamos. El objetivo final de esta publicación es iniciar una terminología ecográfica con enfoque de riesgo para tomar decisiones clínicas. Pero pasemos a lo que creo que va a ser más productivo, los casos que hemos tenido que afrontar y que probablemente van a ser un poquito más prácticos y van a quedar un poco más en el imprinting nuestro que quizás la primera parte que ha sido necesaria porque necesitamos sustentar adecuadamente las bases científicas y validadas del ultrasonido en el uso de la tecnología para estas masas anexiales. Acá está lo que les puse, la guía en Excel del ACMES, que pueden tenerla y que está incorporada ya en el equipo. Todo esto va a ir incorporado, obviamente, de la bondad de los traductores que ahora son ultralivianos y es una tecnología migrada y compatible. Acá tenemos una paciente de 34 años. Un quiste aparentemente simple, tiene un tumor de 5 centímetros y una papila de 4 milímetros que no fue evaluada en esa primera parte, sino, como les mencioné hace un momento, en una mayor gama de equipo y todo lo demás. Y cuando usamos la volumetría también encontramos papila y para eso tenemos que ir a lo que es nuestra plataforma para poder diagnosticar y ver cada uno de los... Lo que se intenta pues idealmente es que cada vez sea más amigable lo que es la plataforma de los menús para poder escogerlos. Acá tenemos el menú del 3D estático, del render, podemos usar varias aplicaciones. Específicamente cuando llegan a la parte de lo que es el report, así como en el report está incorporado en las máquinas el YETA y todo lo demás, también tenemos incorporados el YOTA. Y en el menú del report escogen la metodología ADMES, que se los mostré ya que en el equipo está en la configuración al inicio y que pueden buscarla si sus equipos lo tienen o no, o en todo caso pueden preguntar a los representantes adecuados y los expertos de todo lo que es
la optimización de los equipos para poder saber si está incorporado o no. Acá fíjense, el mismo ejemplo que les puse, ya en la máquina lo único que hacemos es hacer el reporte directamente. Pongo que la paciente tiene 34 años, el diámetro de la lesión 52 milímetros, pongo el diámetro de la parte sólida, que es 4 milímetros, no tiene más de 10 lóculos. ¿Cuántas proyecciones papilares? Vi una sola, que fue la que les mostré. Y si hay sombra acústica o no, no hay sombra acústica. Hay ascitis, tampoco la vi. Y la gran ventaja de este método es que usted, si no tiene el CA125, puede no usarlo. Igual le va a correr el riesgo. En realidad, al principio no hay mayor desventaja. Sí van a perder un poquito de poder diagnóstico, sobre todo cuando ya hay cáncer y para poder acercarse al diagnóstico de metástasis donde ayuda un poco el CA125, pero pueden usar la plataforma sin CA125. Y apenas llenan esto, les va a salir esto, un riesgo base y un riesgo específico de la paciente. Es exactamente cuando hacemos el screening para síndrome de Down con la translucencia nucal, que tenemos un riesgo base de la paciente por la edad y un riesgo específico después de medir la translucencia nucal. El principio es el mismo. Acá es menos visual. Personalmente a mí no me ayuda mucho este Excel y me anima más la gráfica. Esta gráfica también la tienen ustedes en el equipo y acá aparecen los colores que les he estado mencionando. El riesgo de la línea de base de la paciente solo por la edad y por algunos factores que estoy mencionando, pero acá ya está el riesgo específico, el de la derecha. Esta columna es corregida con todo lo que encontraba en la ecografía. Y sigue siendo todavía quizás un poco complicada, pero va a ser más fácil aquí. Cuando lo presento en estas barras, en la que están las barras, la clásica barra de abscisa, de ordenadas y vertical y horizontal, que conocemos el eje de las X y el eje de las Y, y en la que puedo ver acá más fácilmente lo que me presentaron hace un rato. Y veo que mi riesgo de malignidad, fíjense, está acá, 3.6%. Por lo pronto es menos de 10%, y eso ya es bastante porque me cambia el riesgo. A la derecha me aparece de todo el riesgo de malignidad, ¿cuáles son las posibilidades en caso fuera maligno? Solo 2% de ser un borderline, un 0.8 de ser un estadio 1, un 0.3 de ser un estadio del 2 al 4 y un 0.2 de ser metastásico. Pero un 96% de ser benigno. Así que, y eso nos permite ya hacer un informe más numérico que simplemente, como vienen los informes hoy día, al 2021, de decir un quiste complejo. Eso no va a ayudarle al cirujano y lo va a confundir y va a terminar de operar un tumor que termina siendo un endometrioma y ha sido reportado como un tumor complejo o probablemente maligno por tener partes sólidas. Entonces, tratemos de no confundir a los cirujanos. Si yo hago el riesgo, como es menos de 10%, me va a salir un ORATS 3, una barra amarilla, que es considerado bajo riesgo. Y ya puedo ver en el protocolo que les presenté hace un momento qué puedo hacer. Y el protocolo me considera que puedo hacer un manejo expectante. Fíjense, acá un quiste unilocular, nada especial, pero fíjense, acompaña un embarazo. Tenemos muchos tumores asociados a embarazo que son muy difíciles de manejar. Pero si ustedes ven, acá no se ve nada, es un quiste simple, pero ya acá, fíjense, ya empieza a aparecer una parte sólida, que hay que medirla, hay que estudiarla para ver si es chica, es grande, para ver si es una excrescencia o es una papila, y ahí ya tenemos que seguir avanzando en el diagnóstico. Podemos hacer más cosas de acuerdo a la gama que podemos tener. Una gran ventaja es el TIU de los equipos de mayor gama, en la que tenemos todo lo que es la imagen de ultrasonido tomográfica. Acá muchos ya lo usan, lo he visto en muchas unidades, en muchos centros, en la que se usan los cortes paralelos, las bondades de poder contar hasta 9 cortes inclusive. Podemos modificar la distancia de la evaluación del tumor y así si se nos está pasando una papila en uno de los lados probablemente lo vayamos a detectar. Entonces las bondades y la potencialidad de los equipos están ahí a la mano, sino que tenemos que tratar de esforzarnos para aprender y usar todas las capacidades que tiene la máquina y ahí sí nos tenemos que ayudar muchas veces de los que están alrededor de nosotros para ello. Si no, probablemente hacemos un uso poco óptimo de nuestro equipo. Acá tenemos otro quiste, fíjense, ve, tenemos un quiste que ahí tiene un tabique completo, así que es un quiste en este momento, podría ser bilocular. Estamos explorándolo, había sido reportado solamente como un quiste simple. Sin embargo, si seguimos mejorando un poquito la evaluación del quiste,
podemos empezar a buscar si tenemos o no papilas y para eso hay que ser muy minucioso, tratar de vaciar la vejiga para poder ver bien y no tengamos interferencias y empezamos a estudiar todo lo que podamos, le ponemos color y vemos si pinta o no dentro de la tumoración. Podemos usar las ventajas de los 4 planos para poder tratar de mejorar lo que es el estudio de la volumetría y a seguir usando los recursos que la máquina nos puede usar. Usamos el render también para mejorar lo que es ya imagen volumétrica y podemos empezar a tener los 4 planos. Ventajas, poder usar, si es que no tenemos imágenes de sustracción y podemos ver acá, por ejemplo, las bondades de la coloración de un método mayor, como es también el Sono ABC, que también es volumetría, los Voluson que tienen ahora, podemos tratar de detectar si puede tener zonas de sustracción para reportar papilas que no podamos haber detectado. Entonces, ciertamente, por supuesto que nos da ventaja contar con equipos de mayor gama y usar todos los recursos en beneficio de nuestras pacientes y en beneficio de los cirujanos que van a operar, si es que acaso nosotros mismos no somos los que vamos a operar a la paciente. Como les dije, usamos Doppler también para poder ver, medimos también el índice de resistencia como parte de una data, de un control, de un mapeo total, pero no los incorporamos siempre, a veces ya en los resultados de nuestra máquina, de nuestra data. Acá tenemos el caso de una paciente, una paciente de 48 años que se presenta por dolor anexial, se realiza una ecografía transvaginal, se encuentra un tumor de 103 milímetros, más de 10 centímetros. ¿Y cuál es lo curioso? Que ella refiere tener un chequeo anual oncológico desde hace 3 años, permanentemente, todos los años, el mismo mes, y acude a nuestro centro diagnóstico de ovario para una opinión especializada. Tenemos un centro específico de estudio del ovario, y entonces vienen de varios lugares referidas. Entonces, una paciente que ha tenido sus chequeos oncológicos hace 3 años, entonces le preguntamos, ¿usted ha tenido una ecografía ginecológica? Y nos dice que no ha tenido. No ha tenido una evaluación sonográfica y un chequeo ginecológico con ecografía. ¿Por qué? Como les mencioné, el grupo de las aseguradoras, el grupo específico de muchos programas, consideran el grupo de los trials, de que no existe un screening y entonces se basan en eso, en no tomar una ecografía. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es un test de screening y otra cosa es una evaluación sonográfica para buscar si tiene una masa anexial o no, determinados grupos que pueden ser considerados de riesgo. Y bueno, acá ya encontramos una masa muy grande en una paciente que ha estado 3 años en un chequeo oncológico y sabe Dios hace cuánto tiempo tiene esa masa anexial. Usamos todo el potencial de la volumetría que puede tener nuestro equipo y ya encontramos partes sólidas. Aplicamos el ADNEX, como les mencioné, simplemente llenamos el Excel, ponemos la edad, el tamaño de la lesión, medimos la parte sólida y nos sale un riesgo de malignidad de 11.6%. Al ser ya más de 10, ustedes ya saben que es otra categoría de riesgo. Recuerden que la categoría 3, la amarilla, era solo hasta 10. Y ya entre 10 y 50% ya es un ORATS 4. Ya es considerado un riesgo intermedio. Entonces, si van a programarla quirúrgicamente, tiene que ser un grupo de oncología ginecológica, o si va a ser el grupo de ginecología especializada, estar listo el cirujano y tener la experiencia, estar calificado para poder pasar a hacer un estadiaje. Y obviamente hay que hacerla con biopsia y congelación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que un tumor de casi 10 centímetros puede no ser detectado? Y es porque la ecografía nos ayuda mucho. Está demostrado que a veces podemos examinar a la paciente y no detectarla. De repente cuando tiene 3, 4, 5 centímetros, más aún si la paciente es obesa o no, es difícil evaluar una masa anexial. Hay publicaciones en el Lancet que miden la poca sensibilidad del examen bimanual en la consulta para detectar un tumor. Entonces, si se nos puede pasar en el examen médico, en el examen bimanual, y no le voy a tomar una ecografía vaginal, vamos a seguir por el mismo camino de detectar ya un tumor con 10 centímetros si dejamos de escanearla. Entonces, y eso hay que hablarle siempre a las pacientes. Si independientemente de que una cobertura le cubre o no, o si su plan oncológico le cubre o no una ecografía transvaginal, debería tenerla, porque de esa forma vamos a dejar no se nos va a pasar presentar una masa anexial. Más casos como el que tengo. Acá fue operada y fue un cistoadenocarcinoma seroso. Muchos casos que voy a seguir presentando como el día de hoy.
Acá tenemos otra masa mucho más grande, de 18 centímetros, y no se ve en primera instancia una papila, pero si ustedes comienzan a explorar, mejoran un poco el zoom, trabajan mejor todo lo que es la evaluación de todas las paredes, comienzan a encontrar papilas de este tipo, luego ven si está vascularizado o no, y si usan la volumetría, bueno, ya no podemos competir contra una evaluación volumétrica de alta gama, en la que ya comenzamos a encontrar las papilas y todo esto. Esto nos recuerda, y quiero mencionar, en todo lo que es la narrativa contemporánea, hay una escuela que es la escuela muy conocida por Gabriel García Márquez, en la que habla de lo que es la realidad fantástica, y así es donde estas masas pueden ser catalogadas en toda esta definición, ¿no? Cómo una imagen puede llegar a tener casi la precisión como una realidad, como el realismo mágico que establece el grupo de la literatura contemporánea de García Márquez. Más ejemplo de esto, el impactante de la volumetría, de encontrar una masa quística, fíjense con esta masa sólida de una tumoración que nos fue derivada, en la que estaba en duda el ginecólogo de entrar con otro ginecólogo o ya asociarse con un oncogíneco para poder operar esta masa. Y fíjense, encontramos parte sólida y miren la imagen real, es impresionante la precisión de casi el tamaño, con la macroscopía de la masa anexial. Entonces, podemos verlo y lo vamos a seguir viendo en los casos que presento ahora. Caso número 2. Proviene de la consulta de un hospital público, de un hospital en el MINSA, que tiene una unidad de fertilidad, y la paciente ha sido operada por temas de fertilidad, para la cronotubación, para el chequeo, una laparoscopía con fines de fertilidad. Sin embargo, refiere que se quedó un quiste que aparentemente podría haber sido funcional, no está muy claro el diagnóstico, entonces es referida al ser nuestra unidad de diagnóstico, un centro de referencia para centro de estudio de masas anexiales, así que la evaluamos y fíjense, encontramos unas papilas fácilmente explorables. La pregunta es si estaban ahí o no antes de ser operadas, cómo fueron interpretados, de repente fueron interpretadas como quistes funcionales o de repente como coágulos dentro del quiste. Ampliamos la imagen y se ven papilas, también medimos el ángulo de la papila respecto a la cápsula, todo un protocolo de estudio de masa anexial avanzado, y ponemos color y la papila sí tenía color. El CA125 salió 742 y cuando aplicamos la volumetría, fíjense, numerosas papilas. Finalmente, como comprenderán, la paciente ha tenido que ser reoperada. Acá pueden ver el riesgo de malignidad nos sale 83% y finalmente, ¿qué salió? Un seroso borderline. Pero fíjense que esta es su segunda cirugía. La primera cirugía, la pregunta es ¿qué se vio? Era un quiste que no se vio, de repente fue solamente con un equipo, de repente de las unidades de emergencia, o de repente en la consulta privada, de equipos más pequeños. Muchos podemos tener un equipo dentro de la consulta que ya saben que es de menor gama, nos sirve para detectar un poquito una masa, pero no podemos ya precisar cosas más finas y podemos estar ante un seroso borderline y reportarlo como unilocular, operarlas como pasa en este caso y luego nos cambió todo el pronóstico y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a la paciente? Entonces, el tema es un tema serio, la evaluación de la masa anexial es un tema serio y tenemos que usar todos los recursos para ganar a la enfermedad. Experiencia, capacitarnos, esforzarnos para ello. Si no lo sé hacer yo, alguien lo sabrá hacer. Y aparte la tecnología, si podemos recurrir a ella. Caso número 3. Bueno, este es solamente para ver la plataforma otra vez. La plataforma más amigable. Una plataforma tiene que ser amigable. No puede tener 20 botones, 30 botones y diversos números que nadie entiende, sino que tiene que entenderse que una es para endometrio, otra es para el miometrio, y para eso es las bondades de los equipos que podamos tener. Caso número 3, una paciente de 52 años con dolor anexial, viene a su chequeo anual hace 2 años, también tiene un chequeo anual hace 2 años, le habían reportado un quiste endometriósico de 3 centímetros y se había decidido su manejo expectante. Y ahora se le realiza una ecografía transvaginal y se le encuentra un tumor de 93 milímetros y es derivada a nuestro centro diagnóstico también, se le toma un CA125. Procuramos
para un mayor rendimiento del Agnes es que las pacientes ya tengan el CA125 cuando vienen a vernos. Y bueno, se ve que tiene ya vascularización, tanto para la pared, dentro del tumor, y yo creo que ustedes fácilmente pueden darse cuenta que estamos en problemas. Pero fíjense que ya existía esta masa. Yo he revisado los reportes y esta masa hace 2 años ya estaba ahí, pero medía 3 centímetros. Pero fue reportado como un endometrioma. Y eso es porque es difícil. El endometrioma se presenta de diversas formas y por supuesto que puede confundirnos muy fácilmente. Y acá se ve un patrón de irrigación centrípeta, muy conocido para las personas que tienen experticia en la imagen, en la evaluación de la masa anexial. Acá les presento, esta imagen es nuestra, la de la paciente, y fíjense esta imagen del Grupo Oncológico Europeo, que es casi idéntica, y es muy conocido este signo, se llama the left vessel, que se ve en ultrasound, y es un patrón típico de vascularización de un cáncer de ovario, pero no primario, sino metastásico. Y efectivamente, la paciente fue operada y fue un adenocarcinoma metastásico de colon. Entonces, estamos muy lejos del principio de decir que no existe un método de screening para el cáncer de ovario. Por supuesto que no existe un método mundial estandarizado, aceptado, pero esto no tiene nada que ver con toda la capacidad que tenemos hoy en día para poder acercarnos a la evaluación de una masa anexial y no esperar un resultado recién, como el cirujano, de que antes ocurría que ya iba a ver qué era en la laparotomía o ya esperar el informe del anatomopatólogo. ¿Por qué? No podemos seguir actuando como lo hemos hecho hace años. Ahora tenemos que estar preparados para poder afrontar una masa de este tipo cuando la estemos operando. Si está en un hospital más pequeño, ir a un hospital más grande. Si la pensaba operar en una clínica de día, de repente ya lo opero en una clínica más grande. Entonces cambia todo el manejo. Tiene un tremendo impacto en la evaluación de esta masa. Hay que ver la capacidad de las sondas que tenemos. De acuerdo a la sonda, si tiene o no 4D, podemos mejorar la evaluación de la masa anexial. Acá tengo otra paciente que es asintomática, no siente nada, no tiene síntomas, tiene 58 años, esposa de un médico. Su hermana falleció hace muy poco de cáncer de útero y entonces decide venir a un chequeo general porque sabe de la capacidad de la evaluación de las masas anexiales y muchas vienen referidas para ello. También refiere que tiene chequeos anuales hasta hace 4 años en un plan oncológico premium en una marca muy conocida, pero como ya les mencioné en los casos anteriores, nunca tuvo esos 4 años una ecografía vaginal en ninguno de sus chequeos oncológicos. Y el CA125, 104. Hacemos la evaluación y vemos componente sólido, bastante vascularizado. Ni qué hablar cuando hacemos la volumetría para ver los cortes coronales. Ya no necesitamos medir la parte sólida y ya pueden ustedes darse cuenta que no necesito presentarles la plantilla del ADMEX, y cuando la llenamos nos salió un ORAT 5, color rojo, sinónimo de alto riesgo. Fue operada por el grupo de ginecología oncológica junto con su ginecólogo y finalmente fue pues un adenocarcinoma en una paciente que solo vino porque a su hermana le habían detectado un cáncer y que tenía sus chequeos oncológicos todos los años, que incluyen mamografía, ecografía de mama, Papa Nicolau, a veces colposcopía, pero no le incluía una ecografía transvaginal. La gama que tenemos para poder usar el ultrasonido, sobre todo en volumetría, puede ser un recurso para poder mejorar nuestro diagnóstico. Hay varias, ya les hablé de los cortes tomográficos, les he presentado también algo de lo que es el Sono ABC y el HD Live para conseguir un poquito estas imágenes que tienen un objetivo no solamente visual, sino precisar, mejorar nuestro rendimiento del 2D, que a veces podemos lograr solamente con el 2D. Hay más tecnologías, acá tienen la plataforma, ustedes pueden ver el Main 3D, el Sub-D y el Touch. Esto nos permite un cambio ágil de los presets, facilita el manejo de los volúmenes, mejora la utilización del corte mágico. ¿Y para qué me sirve? Para esto. A veces, fíjense esta presentación muy conocida de las presentaciones también de los congresos mundiales, y a veces en los congresos nos dicen, doctor, pero ¿cómo logro obtener una imagen como esa si no la tengo? Y ustedes van a verla, la ven en vivo y en directo, si es posible. Tiene bastantes componentes nodulares que han sido reportados en el informe como nódulos sólidos. Después se va a ver que no era así, pero bueno, acá se ven varios componentes sólidos.
ponemos el render para poder trabajar. La ventaja del render es que podemos manejar también la volumetría al mismo tiempo con el Doppler, con todas las propiedades que hay hoy en día de las máquinas sonográficas de alta gama. Esto es solamente para el tema del Doppler, pero podemos manejar mejor todavía un poquito la máquina para poder trabajar específicamente la volumetría, para poder manejar los colores, se puede manejar los matices de acuerdo al gusto de ustedes, amarillo, el clásico 4D, la carita de los bebés. Ahí vamos trabajando, vamos mejorando el render para la parte sólida, para poder encontrar un buen ángulo de trabajo, igual como hacemos con la carita del bebé. Y empezamos a obtener las partes sólidas y empezamos a sustraer todo lo que confunde la masa y empezamos a trabajar a través del touch y todas las bondades de lo que es el corte mágico. Y empezamos a trabajar solamente la tumoración y eliminamos todo lo que puede haber alrededor que pueda confundirnos, que puede ser intestino o varias componentes que no tienen que ver con el tumor. Y de repente vamos trabajando la imagen con su componente sólido y después de eliminar ello tenemos la imagen que las plataformas nos presentan acá y que nos parece muy difícil de adquirir, y ustedes ven que ustedes pueden hacerlo y podemos tener esta imagen como la que podemos presentar, las que nos presentan en los congresos mundiales y que nos impresiona a veces bastante. Es simplemente conocer la botonería de nuestro equipo. Como cualquier equipo hay que intentar trabajar en ello, pero para eso también es necesario saber, y para eso hay actividades como estas, saber todas las potencialidades que puede tener mi equipo. Caso 5, entro creo que a los 3 últimos casos. Este es el caso 5 en que aplicamos Sono ABC. Creo que ya les presenté hace un poco el caso. No veíamos papilas, pero podemos usar la plataforma de 4 planos, en la cual manejamos la volumetría 3D en el Sono ABC y manejamos estas imágenes espectaculares y vemos que no hay papila, un tejido denso que ocupa toda la cavidad, y hacemos una técnica de inversión y entonces nos sale un riesgo muy bajo de 2%. Ya saben que es menos de 10, entonces me va a salir una plataforma amarilla de bajo riesgo. Este es otro caso de una paciente que consulta previo a inseminación, ya viene dirigida para hacer la inseminación, es asintomática, tiene 29 años, una mujer joven, y acude porque desea usar anticonceptivos previo a todo lo que se le ha propuesto, un periodo de tiempo, le solicitan una ECO-TEV sin CA 125 y se ve las papilas que les he mostrado. También se le hace el riesgo, ya me sale un 10.4, arriba de 10 ya me sale un ORATS 4, y de lo que no tenía en sus planes operarse, termina siendo operada, y el resultado final fue un seroso borderline a alguien muy joven que estaba solamente en un chequeo por otras cosas. Y es que es así, una masa anexial puede ser cualquier cosa. Puede ser un cuerpo lúteo, puede ser un endometrioma, puede ser un quiste funcional, o también puede ser un seroso borderline. Así que son casos de la vida real. Una paciente de 63 años, asintomática, y acude porque simplemente le van a operar de la vesícula. A la paciente le toman una ecografía abdominal, una tomografía, y el médico le deriva a gineco porque encuentran una masa anexial. La masa se evalúa, tiene papilas, la señora es asintomática y se mejora con todo lo que es el espectro de color Doppler. Fíjense ahora la nitidez que puede haber de estos vasos, una distribución centrípeda también para poder la masa de la tumoración, y me sale un ORAT 5, por supuesto, de alto riesgo, y la paciente también fue operada y también fue un adenocarcinoma. Acá una paciente de 46 años percibe una masa abdominal en pandemia. Ha habido numerosos tumores en pandemia estos 2 años, las masas se han multiplicado y han crecido demasiado. Hay varias publicaciones que hablan de la relación del crecimiento de los tumores con la pandemia. Bueno, no hay mayor antecedente de importancia, el CA 125-142, se aplica la volumetría de lo que es imagen volumétrica, y fíjense, se comienza a encontrar componentes sólidos. El riesgo de malignidad ya me sale 72%, y ustedes saben que más del 50% ya me va a salir un ORAT 5, es un ORAT de alto riesgo, y tiene que ser operada por oncología ginecológica. Que salió un carcinoma de células claras, y el líquido también salió positivo. Y solo vino para operarse la vesícula, y menos mal tuvo el problema de la vesícula, porque si no probablemente no hubiera podido ser detectada, porque ya les dije que hay muchos chequeos que no incluyen la ecografía ginecológica. Este caso nuevo es una paciente médico,
de 30 años le encuentran un tumor sólido en 2 ecografías previas que trae. Entonces, por supuesto que un tumor sólido puede ser un cáncer de ovario, coincide con un embarazo, así que en algún momento se plantea una junta médica para la posibilidad de una interrupción de un embarazo por el potencial cáncer. El embarazo avanzó, la paciente no estaba animada a afrontar otra situación a la que estaba presentando. Finalmente, nosotros lo evaluamos ecográficamente y si bien es cierto era una masa sólida, los componentes sonográficos nos reportaban de bajo riesgo, a pesar de ser un componente sólido, y finalmente fue operada, y acá está ya la cesárea, y menos mal, efectivamente, fue certera la evaluación de los RATs, que fue 3, el embarazo continuó, y acá ya está la cesárea, que la operamos nosotros, y esta masa anexial también fue retirada, y finalmente, pues como comprenderán, era un tumor uterino. Finalmente, el protocolo siempre tiene que terminar en esto. Todos los casos que le he presentado tienen que terminar en esto. Esta masa anexial, recuerden el impacto que puede tener. Usen toda la tecnología que tienen a la mano para poder descartar si es una masa benigna o no. Pónganle color y si usan otro método establezcan riesgo para que puedan seleccionar quién debe de operar esa masa anexial y si ustedes van a hacer, tomar todas las precauciones, entrar con toda la preparación adecuada para poder discernir y discriminar. Les dejo finalmente esta propuesta de protocolo de manejo que está publicada en el Radiology del 2020, ratificada con los principios del 2021 en las principales sociedades mundiales. Ya les dije también que el ACNE resultó, según la medicina basada en evidencia, tener el mayor impacto diagnóstico en cuanto a sensibilidad respecto a las otras pruebas existentes hasta el momento, y por eso es que nosotros la venimos usando ya hace varios años desde la publicación. Tenemos una amplia data sobre ello. Y acá hay una propuesta: si su paciente es premenopausia, el control que debe tener, cómo debe manejarse, y si es posmenopausia, el control es un poquito diferente, pero también puede hacerse los controles. Si es de verde para abajo, puede tener controles anuales, amarillo quizás de cada 6 meses si no la van a operar, y el 4 y 5 sí, la gran mayoría es operada y operada por el grupo de perfil de oncología ginecológica. Entonces, última transparencia o penúltima, el cáncer de ovario se comporta como un asesino silencioso. El 80% de nuestras pacientes no ha sido detectada por el ginecólogo, es derivada por cirugía, es derivada por otros motivos, es derivada por una ecografía abdominal de otro tipo y no las hemos podido detectar nosotros. Así que al ser silenciosa y al no haber un método de screening universal, tenemos que usar lo que tenemos a la mano. La ecografía transvaginal es un método relativamente poco invasivo, en buenas manos, con experticia. Se puede tratar de no decir que es un cáncer cuando no lo es, no hacer al cirujano operar una masa funcional diciéndole que es un cáncer, y a la vez procuramos decirle que puede ser potencialmente cáncer para que tenga las precauciones. Y si en muchos casos no lo fue, igual no lo va a agradecer porque tomó todas las precauciones, y menos mal para la paciente no fue, pero ella estuvo preparado. Así que tratemos de evitar afrontar estas quistes uniloculares, operarlos de repente rápidamente sin evaluación integral. Creo que la paciente merece que tenga una evaluación integral de una masa anexial. Ya les he demostrado que los tumores se están presentando en diversas edades. Tenemos de diversas edades asociados a gestación, con 17 años. Tenemos numerosos tumores en la galería que debe de invitarnos a la reflexión para esta evaluación. Conclusiones finales. Cada servicio debe de tener reglas sonográficas estructuradas de informe. Eso es fundamental. Hay que estructurar los informes. El modelo ACNEX de IOTA discrimina muy bien entre las masas malignas y benignas y ofrece una excelente tipificación entre los 4 tipos de tumores malignos, entre el borderline, un estadio inicial y los más avanzados. Y también el metastásico es posible detectarlo. El modelo puede ser usado para poder realizar un triaje sonográfico para reducir la morbilidad y la mortalidad asociado al enfoque quirúrgico de una masa anexial, e incluso orienta cuál puede ser el servicio asistencial adecuado que asuma la responsabilidad quirúrgica de dicha masa anexial, específicamente oncología ginecológica o ginecología. Y si ustedes combinan la asociación experticia y la tecnología en su consulta, en su hospital, en la clínica y donde vayan a usarlo previo a operar a sus pacientes, van a potenciar la sensibilidad diagnóstica y evitar
los problemas que les he presentado un poquito acá. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que les traía el día de hoy. Gracias, Daniela. Gracias, Amalia.